Mi nombre es Rosmira Morales. Antes de llegar a la iglesia, mi vida era un caos, mi vida era una vida seca, una vida sin sentido, porque mi esposo, él no tenía tiempo para mí, él tenía tiempo solo para los amigos, para las mujeres, él mantenía siempre pendiente de estar fuera de la casa. Él llegaba a la casa y quería volver a salir, se desesperaba totalmente porque tenía el vicio del juego, tenía vicio del licor, y él se desesperaba, escuchaba hablar a los niños o algo así, y él no quería ni escuchar a los niños ni nada, sino solo llegaba, era cansado y no quería saber nada del hogar. Por ese tema yo mantenía triste, vivía aburrida, vivía deprimida, tenía una depresión terrible, tenía migrañas, me dolía muchísimo la cabeza, tenía problema de matriz, me decían que me iban a sacar la matriz, yo vivía, en todo momento era aburrida, desesperada, no podía dormir, sufría insomnio también, y el tema de los problemas también económicos, todo eso se sumaba a los problemas económicos. Teníamos una empresa, pero era una empresa de fachada, cosa que pues yo no sabía, yo pensaba que todo estaba bien porque él manejaba la economía en esa época. Entonces él me decía, no, todo está bien, vamos a pasear. Él, por enmendar todo lo malo que hacía, él me decía, vamos a pasear, vamos a tal lugar, como para calmar la situación. Y nos estábamos gastando el dinero, él con mujeres, porque él entraba a prostíbulos, y él después supe que él decía, no, yo esta noche corro con todo, y él se quedaba en los prostíbulos y gastaba la plata que fuera. Entonces estábamos en la quiebra, debíamos mucho más de lo que teníamos. Y por la televisión vi el programa y yo dije, hay una salida, voy a ir allá, porque yo había ido a muchos lugares, había ido donde brujos, había ido a todos los lugares y no había encontrado solución. Llegué a la iglesia y fui liberada, sentí paz, empecé a sentir tranquilidad y entendí que lo más importante era el Espíritu Santo. Coloqué toda mi fuerza, me fui con todo para buscar el Espíritu Santo, y fui bautizada en Espíritu Santo, y Él empezó a guiar mi vida, a darme dirección. Me torné en una mujer fiel diezmista, y Dios empezó a transformar toda mi vida. Empecé a ir al altar, a hacer votos, desafíos, o sea, a poner en práctica lo que estaba aprendiendo, la fe, porque me había dado cuenta que ese era el camino y que así mi vida empezaba a ser solucionada por completo, porque a partir de ahí empecé a sentir ese gozo que jamás conocí, ese gozo, esa alegría que le da Dios a uno. Mi hogar empezó a cambiar totalmente, porque mi esposo se tornó en un hombre absolutamente diferente, era como otro hombre, el mismo por fuera, pero por dentro ese hombre que había soñado, un hombre cariñoso, un hombre dedicado al hogar, dedicado a mis hijos también son una bendición hoy en día, cada uno tiene su profesión, su trabajo. O sea, mi vida es un pedacito del cielo, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo. Mi economía está muy bendecida. Hoy tengo mi empresa, tengo mi camioneta, tengo ventas por mayor, ventas online, o sea, vivimos muy bien. Tengo mi casa donde vivo, que es casa de 4 pisos, tengo otros 2 apartamentos arrendados en otra casa, o sea, mi economía es una economía estable. El Espíritu Santo cambió mi vida, hoy soy una mujer feliz. Yo le digo a usted, mire, crea, vaya para adelante, busca el Espíritu Santo, sacrifica, ora, corríjase, porque el Espíritu Santo va a cambiar su vida. Él cambió mi vida, Él me dio dirección, Él me dio la felicidad que tanto soñé y que nunca encontré. También se la puede dar a usted. Haga lo mismo.